Muchas gracias, señor presidente. Es importante escuchar la forma en que se expresan los legisladores de la oposición y la brillante exposición del jefe de gabinete. Uno se nutre de un montón de información que se conoce y que uno la sigue por a lo mejor deformaciones profesionales, y otras que las quiere escuchar porque es la forma que se interpreta la misma cara que yo veo de una determinada manera, de otra manera visto desde la oposición. Por eso entonces uno va tomando de cada uno un pedacito para recomponer con ese pedacito una estructura de discurso como para poder refutarlo. Si yo puedo refutarlo, quiero decir, lo que usted dice no se ajusta a la realidad que yo estoy viendo o la que el gobierno está viendo. En ese marco es lo que nosotros pretendemos ir desarrollando. Yo escucho atentamente y normalmente el caso del senador Morales y el que el senador Sanz, sin desmerecer a ninguno de la oposición, igual que el senador Rodríguez Sanz, me llama siempre más la atención. Les presto atención siendo los titulares o los responsables de los bloques los que siempre traen la voz cantante y siempre aportan cosas que enriquecen el debate. Y a mí me gusta escucharlos de esa manera. Con lo cual, sin desmerecer a ninguno de los otros, ni las señoras senadoras ni los señores senadores, he recatado cada uno de sus dichos. Por supuesto, en la mayoría de los casos no coincido. Tomamos de las cosas que van saliendo y lo primero que a mí se me ocurre mirar es lo que dice el senador Cimadevilla, que es un enorme error de interpretación respecto de la que la propia ley de YPF, en su artículo 13, dice cuando menciona que para tasarla a la empresa va a estar la 21499, es decir, la ley que crea el Tribunal de Tasación, y que el Tribunal de Tasación va a ser quien va a tasarla. No hay forma que sea de otra manera. Y para hablar de pasivos ambientales, señor presidente, nunca van a formar parte de la tasación. No forman parte de la tasación. Sería imposible. Con lo cual, lo primero que hay que hacer, sí es así, lo primero que hay que hacer es tasarla, definir cuánto vale la empresa, y entre el valor de la empresa y el formato real del pago de la cancelación de la empresa, se podrá discutir los pasivos ambientales, que en definitiva todas las provincias tienen el derecho de discutir, porque aunque haya leyes nacionales, vuelvo a insistir sobre el particular, es una política respecto del poder de policía de cada una de las provincias, y que deberán reivindicarla, o que le reivindica permanentemente, porque este país nació así, de abajo hacia arriba, el poder que se desprendieron las provincias para conformar lo que nosotros llamamos a partir de 1860 la nación. Primero la Confederación y después la nación a partir de 1860 con la provincia de Buenos Aires adentro también. Entonces, en ese marco está ya definido cómo va a ser. No van a estar los pasivos en el marco de la tasación. La tasación es muy clara cómo se va a hacer. No hay pasivos ambientales, los habrá después. No lo sé decir porque no soy quien participa de esa negociación. Pero si los hay en discusión en términos de pagar a las provincias por sus pasivos ambientales, será en ese momento. Volvemos a la vieja discusión de la energía. Y en el marco de la discusión de la energía nos vuelven a plantear el tema de la crisis energética, ¿no? Entonces uno empieza a volver a mirar. Llevamos invertido más de 20.000 millones de dólares en la generación de 7.582 megas. Cuando entramos a la gestión, siendo ministro del Interior, un día que éramos 4 o 5 ministros con el presidente Kirchner, estábamos analizando el pico, que eran 14.700 megas más o menos, y a mí se me dio por preguntar, ¿y a dónde no debemos llegar nunca? A 18.500 megas, ese es el cuco, 18.500 megas. 7.582 sobre 14.700 es más del 50% de la capacidad instalada, la que se ha crecido. Pero además hay una inversión cercana a los 15.000 millones de dólares que nos va a incorporar 3.134 megas más. Hoy, aquel pico de 14.700 se expresa en 22.000 megas. ¿Y sabe qué? No hay ningún tipo de complicaciones, porque no es solamente la industria a la que estamos abasteciendo, sino también a los hogares, que hoy el negrito agarra su control remoto y aprieta y tiene fresco, porque tiene su split. A Néstor Kirchner le cantaba ver esa información. ¿Cuántos splits se compraron? ¿Cuántos LCD se compraron? Entonces, eso es lo que está sostenido por ese nivel de producción y transporte que se originó en este lugar y que permite tener una capacidad instalada que supera casi los 26.000 megas, incluyendo inclusive los convenios con Brasil. Con lo cual estamos en una situación que de crisis no tiene absolutamente nada. Pero eso agreguemos algo más. Hay 4.244 kilómetros de línea de 500 kilovolt ya produciendo. Choel, Puerto Madre, Pico Truncado, San Juan, Mendoza, Comahue, Cuyo, el Recreo de La Rioja, el Rodeo, Calingasta, NEA, NOA, Yacyretá, Buenos Aires, tercera línea. En el caso de la producción utilizable, de los megas que tenemos,
la cota 83 metros de Yacyretá, las centrales de ciclo combinado, en el ANSA distribuido, es decir, muchos elementos que muestran con claridad. Y en producción tenemos 990 kilómetros en plena ejecución, que son los que van desde Pico Truncado a Río Gallego, Río Turbio y Río Turbio y Calafate. Y cerramos el anillo. Por primera vez en la historia cerramos el anillo que le permite a todos en este país hablar de ya 22.000 megas de pico sin sustos, porque hay producción y porque hay transporte, que es lo que no teníamos en esos momentos. Con lo cual, entonces, los elementos calzados con el gas que estamos en términos de troncales de más de 2.350 kilómetros y en el caso de en ejecución de 3.200 kilómetros tenemos un trabajo fortísimo respecto de lo que ha hecho en planes de energía que no se quiere reconocer. No se lo quiere reconocer, entonces es muy difícil plantearlo. Es cierto lo que dice el senador Cano, que siendo quien les habla jefe de gabinete me planteó el tema del APE. Y volvió a plantear lo mismo que dijo en este momento, la corrupción, lo que se roban, lo que sacan, lo que ponen. ¿Y cuándo están las denuncias? ¿Y cómo no están presos? Ayúdennos. A lo mejor nosotros no los vemos, y entonces ustedes lo denuncian y la justicia los mete presos. Los meten presos. Entonces nosotros nos liberamos, ayúdennos, por favor, ya que ese es el tema, nos ayudan y lo plantean para que nosotros vayamos viendo cómo son las cosas. No, presidente, no. Entonces, en este caso, la discusión que estamos llevando más a fondo todavía es la que tiene que ver con las cosas que se siguen tomando como si fueran ciertas y se multiplican en el discurso como si fueran ciertas, pero no tiene nada que ver con la realidad. El senador que es de Tucumán nos plantea el problema de la coparticipación de su provincia y nos dice que el gobernador ha pedido endeudarse, cosa que es absolutamente cierto, también lo hizo el año pasado y no lo usó. Y está haciendo este año lo mismo. Y si yo fuera gobernador de mi provincia, cosa que ya no será a esta altura del partido, estoy viejo para eso, yo también estaría pidiendo mis endeudamientos para cuidarme en términos de la previsibilidad temporal, las garantías necesarias para hacerlo. Pero ¿sabe qué? Su provincia va a cobrar el aguinaldo el 14 de junio, 15 días antes. Tiene con qué hacerlo. Entonces estamos discutiendo, se lo digo yo, presidente. Entonces, si le estoy hablando acá para mentir, con lo cual lo que le pido es que el 15 agarre el telefonito y llámeme y dígame, tenés razón, Fernández, y traiga unos alfajores de Mistol. Alfeñique que traiga, pero diríjase a mí, senador. Perdóneme, presidente. Después tomamos el tema de la pauta oficial, que es la vieja discusión de siempre, pero a través de un decreto que el gobierno de Néstor Kirchner sacó, el 1172 del 2003, si yo no me equivoco, se han pedido cientos de informes y se han contestado todo de cómo se distribuye la pauta oficial. ¿Por qué seguimos discutiendo con este tema? No lo termino de entender. Como si no supieran, como si uno quisiera escondérselo. Se contestan todos los 1172, presidente. Ninguna herramienta institucional ha sido más malversada que el 1172, porque en vez de ir a investigar como hacían antes, ahora son vagos. Se sientan, escriben y te lo mandan. Y vos tenés que contestar y laburar como un perro todos los días y encima contestar las cosas que te preguntan. Pero la realidad es que todo el mundo sabe cómo está distribuida la pauta oficial. Y lo que dice el senador Marino, a quien le tengo un enorme respeto, respecto de Cablevisión, que lo repite cada vez que tiene oportunidad, lástima que no esté para decírselo, si él hubiese sido gobierno también se lo hubiese dado, porque era la situación real, habría que recomponer esa situación y que iba a tirarse contra un medio si el objetivo es hacer las cosas bien, no hacer las cosas mal. ¿Por qué uno tiene que llevarse mal? Ahora, cuando uno se da cuenta que los medios lo que hacen es apretarle el cogote a uno hasta que le salga la lengua afuera y se ponga violeta, la apnea lo hace pensar las cosas de otra manera. Y eso entonces es donde ya dejamos de coincidir. Pero no tenga duda que el senador Marino hubiese levantado la mano junto con nosotros en esa vieja discusión. Y entramos entonces en un poquitito más profunda de las cosas que el propio senador Morales nos fue mostrando. Trataré de seguirlas de la mejor manera. La primera, el enfriamiento de la economía, que después lo mencionó también el senador Sanz. La economía puede que se enfríe o puede que se recaliente, lo que le guste en términos de lo que sucede en el mundo, porque la isla República Argentina no existe. Y la realidad es que la interactuación que cada vez es mayor por parte de los argentinos en términos de comprar productos para fabricar productos en la Argentina con componente extranjero o colocar productos de los argentinos en el exterior es más. Y eso hace que esa balanza comercial crezca lo más pareja posible, pero tiene sus fluctuaciones. Y eso es lo que uno tiene que tratar de recomponer cuando está buscando esa discusión respecto de ordenar su formación y su desarrollo estratégico económico.
sobre todo con quién y sobre todo con Europa. Si ellos mismos denigran la propia situación que tiene, lo que le sucedió a Portugal, a Irlanda, a Grecia y a España, compuso la palabra pigs, los cerdos, digamos, ¿no? Los que no son tan rubios y de ojos celestes como los querían cuando armaron la Unión Europea. Es la discusión que se está planteando. Y a mí, que tengo hasta la última gota española, no me produce satisfacción ver a España en la situación en la que se encuentra. Pero la están llevando en el peor de los caminos porque lo vimos en la Argentina. Lo vimos cientos de veces en la Argentina, que los incitaron a querer corregir los problemas de la deuda y los problemas del gasto a través de la austeridad, y terminó siendo el peor de los ajustes en contra de los propios trabajadores y los jubilados y los estudiantes. Y es lo mismo que está pasando en estos países. Soluciones no van a tener ninguna, inevitablemente no van a tener ninguna, por desgracia. El salario futuro nos planteó, y el salario futuro va a ser una discusión como la que se dio cada vez que hubo que discutirlo. Para eso están las paritarias, para eso se crearon las paritarias. Juan Perón dijo alguna vez, soy como Fidel Pinto, las inventé yo. Y esta es la discusión a la que nosotros estamos fortaleciendo. Habrá que sentarse a la mesa y darse una discusión para llegar a un punto donde no lesione la economía y no perjudique a ninguno de los dos sectores. Para eso está el Estado promotor sentado a la mesa viendo cómo hacen función de umpire entre las partes que tienen que discutir las formas del trabajo y el costo laboral, con lo cual es una discusión que se tendrá que dar. Ya tenemos casi 3.000 convenciones colectivas de trabajo, con lo cual no estamos discutiendo nada que no conocemos. También el mínimo no imponible, permítame terminarlo, si no lo confundimos. El mínimo no imponible de ganancias, presidente, es un tema muy cuidadoso. A mí no me llama la atención ni me preocupa cuando la Confederación General de Trabajo lo discute o lo plantea o algún gremio lo plantea, porque en definitiva, como grupo de interés que es, discute las funciones que necesita su grupo de interés. Pero no le pretendan decir al Estado Nacional lo que tiene que resolver ese tema, porque hay muchas cosas. Cuando usted ajusta el mínimo no imponible para arriba, se le meten muchos de los que no estaban cobrando o los que estaban pagando dejan de pagar, y ese dinero forzosamente usted se lo quita al mercado en blanco, con lo cual aquellos que estaban en la puerta para entrar al mercado laboral en blanco ya se ven perjudicados porque se morigera, se achica, se resume el mercado en blanco. Lo mismo sucede con las horas extras. En Francia, ¿durante cuánto tiempo estuvieron prohibidas las horas extras? Con lo cual, todo tiene que tener un análisis pensado, criteriosamente razonado. Respecto de la indemnización eventual, seguramente así serán las cosas, de los 51, no discutamos ese tema. ¿Qué queremos discutir? Algo que saben todo el mundo que se va a resolver. ¿Qué quieren? ¿Que el Estado Nacional haga como los balances comerciales una provisión? Vamos, por Dios, se va a resolver. Cuando llegue el momento se va a resolver como corresponde, se tiene que resolver. Esté o no esté en las garantías, se tiene que resolver. Entramos a la discusión de Bolt, Chicone y todo ese tipo de cosas. Bolt, lo he dicho públicamente y lo voy a sostener en cada lugar que tenga oportunidad. La única vez que se reunió conmigo como ministro del Interior lo eché de la oficina, al titular de esa empresa. Y no terminamos las piñas porque es un hombre grande. Con lo cual, para mí, mucho más que discutir no tengo que ver. No sé, yo defiendo los intereses del Estado, con lo cual, cuando negocio en términos de los que me quieren llevar por delante porque se supone que llevan las mismas conductas que tenían en algún otro momento, yo no lo permito. No sé lo que hace usted. Yo no lo permito. Con lo cual le pedí que se retirara de mi oficina por esa misma razón. Si a usted no le gusta cómo lo hago, es una pena. Yo voy a seguir siendo como soy. Me encanta ser así. En el caso de Chicone, presidente, todos conocemos, porque todos veníamos discutiendo el tema, la plata que le deben al Estado Nacional es mucha, y si le deben mucha plata, no es expropiando como se resuelve, tendrían que haber sido dándonos el crackdown, que era lo que pretendíamos usted y yo, usted como ministro de Economía y yo como jefe de gabinete, dándole el crackdown al Estado, que era el mayor tenedor de deuda en ese momento. El juez hizo lo que se le cantó, la agarró para otro viaje y se lo entregó a Bolt. Chupate esa mandarina. ¿Y cómo se discute esa situación? Si nosotros estuvimos indefensos, toda la construcción que hicimos en el expediente, que está en el expediente, quieren mirarlo esto, no se discute mucho más, fue en sentido de que se lo dieran al Estado para que el Estado la gobernara en función del crackdown que la propia ley de crédito establece. No hubo forma. Ahora, si hay una empresa en la Argentina que tiene máquinas para fabricar papel moneda, el papel moneda no se puede soltar. El papel moneda y la tinta van de la mano del que lo controla. Va y viene la cantidad que se usó y el pedacito que sobró. Viene de la misma manera, porque si no van presos. 3 segundos tardan en resolverse, con lo cual eso no es un tema para discutir.
El tren bala, debo decirle a que lo opinó, no recuerdo, no he anotado puntualmente si era el senador Morales, pero el tren bala venía con un financiamiento por parte de Francia y la empresa, que es una de las empresas más importantes del mundo en marca de trenes, dijo, acá está la plata, hacemos el tren bala, yo la pongo. No es para otra cosa, para el tren bala. No sé, el tren bala, listo, yo me voy y no hay nada. Con lo cual no se hizo porque no se hizo, pero la plata estaba financiada por la empresa de Francia. Y entramos al tema dólares. La discusión del dólar es una discusión que ya hay que instalarla en los argentinos. ¿Por qué razón? Y porque lo decía el propio jefe de gabinete, cuando Néstor Kirchner comenzó, estábamos rondando en los 11.000 millones de dólares de reserva, el planteo que el presidente Kirchner hizo desde el primer momento fue la acumulación de reserva y el entonces presidente del Banco Central se oponía decididamente a la acumulación de reserva. Ahora dice otra cosa. Pero en aquel momento se oponía decididamente a la acumulación de reserva. Eso requirió de un empuje fenomenal porque dentro de las 47.161 con el que se cerró en el día de ayer, hay que contar los 10.000 que le pagamos al Fondo Monetario Internacional y toda la deuda soberana de la Argentina, que se pagó desde el mismo lugar, con lo cual no hay que menospreciar lo que se dice. Ahora, respecto de que con 2.000 se resuelve el mercado negro, no se conoce lo que se tiene. Porque para que se conozca de verdad lo que funciona en la Argentina, el manejo de la moneda estadounidense, porque nosotros no emitimos dólares, vienen de Estados Unidos, ojalá pudiéramos hacerlo en Chicone, aunque sea. Si pudiéramos hacerlo, lo haríamos, pero no vienen de allá. ¿Sabe cuántos dólares per cápita hay en Brasil? Que a todo el mundo les encanta compararse con Brasil. $6 per cápita. $6 per cápita. En 193 millones. ¿Quiere sacar la cuenta? Sáquela porque le va a asustar. ¿Sabe cuánto hay en la Argentina? $1.300 per cápita. 52.000 millones de dinero vivo en dólares. Entonces, ¿qué discusión estamos dando? Es otra la que hay que discutir. Es mucho más profunda, es mucho más compleja. Sobre todo porque es un tema cultural. Alguien creó en la Argentina la duda de que las cosas no pueden salir bien y la gente cree que se agarra del dólar y se salvó. Y como atesoramiento es un espanto, presidente, porque si usted agarra $100, que serían 336 pesos de enero del 2003, $100, 336 pesos, y lo colocaba al plazo fijo en pesos, usted tendría $160. Si lo hubiese colocado en dólares, tendría $107. Si lo hubiese colocado en bonos en dólares, tendría $320. Y si lo hubiese colocado en bonos en pesos, tendría $766. ¿Quién dijo que el atesoramiento en dólares es bueno? ¿A quién le dijo que el atesoramiento es bueno? Es un espanto. Y la realidad es que todo lo que se vino haciendo en acumulación de divisa ha sido para pagar lo que se tiene que usar. Las importaciones de productos que llevan componentes extranjeros, las necesidades de aquellos que tienen que viajar imperiosamente, las deudas que se tiene que pagar, donde salen todas del mismo cuero, salen las lonjas, hay que juntarlas para poder pagar. ¿Y cómo es esto entonces que tengamos que estar nosotros abiertos a que cualquiera diga lo que tenemos que hacer con el dólar? En algún momento hay que decir a los argentinos la verdad. Hay que comenzar a pensar en pesos, como sucede en el Brasil. Hay que empezar a pensar en pesos. Esta es la verdadera situación a la que nosotros nos estamos sometiendo y a la que estamos diciendo en estos momentos sin ocultar absolutamente nada. Tenemos muchas cosas por resolver, muchas importaciones que crecen todos los días, no decrecen, crecen, y seguimos teniendo balanza comercial positiva porque crecen nuestras exportaciones, gracias a Dios, pero tienen componentes importados y para eso hay que traerlos también. El senador Artaza nos introduce en el tema de los bancos y volvemos a discutir con el tema de los bancos. No es un tema menor. Pero vemos en Europa que están haciendo ese salvataje que usted vio y ese salvataje es algo que nosotros ya lo vimos. Y la realidad es que van al contrario sensu de lo que va a resolver la vida de esos países. Por desgracia ya lo hicimos nosotros como ensayo y error. Ya lo vimos esa situación. Van a salvar a los bancos, van a perjudicar a la gente. Los laburantes, los jubilados, los estudiantes van a ver sangrar su preocupación de la peor manera, pues no va a tener forma de resolverse. Desgraciadamente va a ser así. Y nosotros hemos cumplido con los pagos del Bodén 12, que fue el último pago importante que tuvimos que hacer de esa vieja decisión. Hemos pedaleado lo nuestro desde adentro sin tomar deuda externa. Nos decían los gurúes, los vivos de la política argentina, algunos de ellos expresidente de Banco Central, hoy diputados nacionales, que se endeudan. Claro, nosotros colocamos nuestra plata de las reservas en Basilea al 0,5% anual y tenemos que tomar préstamo al 14%. Es unos vivos bárbaros somos, la verdad, unos vivos bárbaros. Yo escuchaba a la senadora Di Perna respecto del tema de la pesca.
Es muy simple. Los que tenemos ese defecto profesional siempre andamos hurgueteando y buscando información. Hay 80 poteros en este momento entre pescando y en condiciones de pescar, que son los barcos que sirven para la captura del calamar. Hay 56 tangoneros, que son los que sirven para la captura del langostino, pescando y en condiciones de pescar. Hay 2 surimeros japoneses en la zona de Tierra del Fuego. 2 hacen pasta de pescado, el canicama que le decimos nosotros. Y hay 26 barcos frigoríficos que fundamentalmente levantan una parte de merluza ubsi, que es la que nosotros consumimos periódicamente en cualquiera de nuestros hogares, una parte de la merluza polaca, una parte de la merluza de cola larga o hockey, y en líneas generales pueden estar levantando por arrastre también algo de calamar. Con lo cual, esto es lo que está produciéndose, pero le digo a la senadora Di Perna, hay que meterse al portal de Agricultura. Ahí están los barcos. La Argentina es uno de los pocos países de América que tiene el sistema online para demostrar dónde están los barcos. Si están pescando, pescando, si están navegando, navegando, si están detenidos en puerto, detenidos en puerto. Y estamos vendiendo el sistema a varios países de América, entre ellos a México. Con lo cual tenemos elementos más que claros para mostrarlo. Y para cerrar, lo que nos acaba de mostrar el senador Sanz, de su lógica binaria. Yo no creo en esa lógica binaria, presidente. Ese maniqueísmo existe en la figura política, pero la realidad es otra. Acá hay que discutir muchas situaciones, porque las crisis producidas a principios a fines del 2001, que nos involucra a todos, obligó a que uno tenga que recomponer la relación entre los distintos sectores, el crecimiento armónico de los sectores. No somos inventores de esta cosa. Le valió el premio Nobel a Vasily Leontiev en 1973. No estamos inventando. Este es el criterio, el crecimiento armónico de los sectores. ¿Y cómo se hace? Con subsidio, con una forma, después sacando y ir corrigiendo de la mejor manera que se pueda. Esa es la forma de pensar el futuro. ¿Cómo se piensa el futuro? Con sintonía fina. Ahora, yo le voy a aclarar una cosa. Fui 9 años, 11 meses y 8 días ministro de la Nación. Yo no me animé nunca a ser exégeta de la presidenta de la Nación. La verdad que lo admiro, el coraje del senador Sanz. Porque pretender interpretar lo que la presidenta dice cuando habla de sintonía fina es, la verdad, un coraje importante interpretar a la presidenta. No, la presidenta puede decir lo que quiere en el momento, pero tiene 365 días de 24 horas, de 60 minutos, de 60 segundos, para volver a decir otras cosas que tienen sintonía fina, como para limitarla a 2 ejes. Por favor. Es muy poquito. Es un sistema muy poco criterioso y la verdad que tenemos que ser cuidadosos porque eso es lo que nos sale hacia afuera. 2 temas más solamente, presidente. Uno, el tema drogas. No es verdad que la Argentina sea la que se haya escapado del consumo. Hicimos nosotros una encuesta de 51.000 hogares, hecha como la encuesta permanente de hogares y la de prevalencia de consumo. Y en ese caso tenemos un pequeño aumento en marihuana, un pequeño aumento en cocaína. De 7 a 8 en caso de marihuana, de 6 a 7 en el caso de la cocaína. No es verdad. Pero además, ¿por qué no es verdad? Porque no es mercado, presidente. Si no, si ganaran guita con esto, se llenarían de haciendo cosas para que esto se multiplicara. No es verdad, sigue siendo de tránsito y lo seguirá siendo. Y la realidad es que cuando quisieron meternos acá la fabricación de droga de diseño como la metanfetamina, nosotros le pegamos en la matadura, le sacamos el manejo de la efedrina a la pseudoefedrina y eso se frenó y no existió más. Entonces lo que nos queda es por seguir discutiendo una ley que Dios mediante este año discutamos en este lugar, que separe la paja del trigo en función de los fallos Arriola, RMJ por Insanía y Tufano por Internación, y que podamos poner en ese marco a un lado los consumidores y adictos y por otro lado una lucha despiadada contra las pirañas, como llamara el presidente del foro más importante en términos de droga. Esta es la discusión que estamos ofreciendo. Y el último punto es la discusión de Mandinga, ¿no? Guillermo Moreno. A mí me llama la atención. La verdad, lo he dicho muchas veces siendo jefe de gabinete, le pido 1000 disculpas al jefe que está presente en este lugar, pero los secretarios de Estado acá y en la Conchinchina, la zona aledaña a Bogotá, hacen las cosas que le dicen los presidentes. Con lo cual acá no hay nadie en este gobierno que tome decisiones per se.
Moreno, Paglieri, Lorenzino, Vudú cuando estuvo, yo cuando estuve, y todos los que fueron ministros y secretarios de Estado, sus subsecretarios, hacen lo que dice la presidenta de la Nación. Lo que estamos reafirmando es la voluntad popular, surgida de eso, del voto de la voluntad popular y trabajando de la mejor manera. Yo recojo el guante que dice el senador Sanz cuando dice que él no aspira a que nos vaya mal para que le vaya bien a ellos. A mí yo tampoco lo he hecho. En los peores momentos del 2001 me he pasado tardes enteras en la Casa de Gobierno con mi amigo Ramón Mestre, con Matov y con el secretario de la Rúa buscándole la forma para resolver despelote por despelote en distintos lugares, tratando de aportar lo que uno conocía para encontrar salidas formales a una situación que era terrible y desesperante. Le cuento una historia, presidente, con esto termino. Un día fuimos a resolver un problema en la Ruta 3. Yo por la provincia de Buenos Aires, por la Nación, Enrique Martínez, actual presidente del INTI, con lo cual no me deja mentir. Resolvimos el tema que era una cosa muy simple, se comprometió en una cosa nimia y cuando volvimos me llama el gobernador de la provincia y me dice, ¿cómo te fue? Bien, se resolvió de tal manera. Y dice, bueno, para tu tranquilidad eso no camina. ¿Por qué? Porque me llamó el ministro de Economía de la Rúa y me dijo que no va a cumplir con nada. Era la visión que tenía. Yo ni siquiera le echo la culpa al doctor de la Rúa. Digo que esta es la discusión a la que nos presentamos. No le echen la culpa a los secretarios. Vean dónde están los políticos, cuál es la discusión. Alguno tiene que ponerle cascabel al gato y decir las cosas como son. Y cuando los productos que tienen que reivindicarse para la producción y la generación de riqueza de los argentinos tienen que ser prioridad, tienen que ser prioridad. Y cuando lo otro tiene que ponerse corto, se tiene que poner alguna vez. Leía por Twitter hoy como si cuando uno habla de estas cosas me dice, ¿usted tiene en su declaración jurada dólares? Sí, sí se podía comprar dólares. ¿Por qué no lo voy a tener? Los declaro, ahí está en mi declaración jurada, 20 y pico de mil dólares. ¿Cuál es la historia? Ahora, llega el momento, es que esto hay que ponerle el corte. Y el que no tiene clave fiscal no puede comprar pasaje o no puede sacar dólares. Y esta es la situación en la que nos tenemos que enfrentar. ¿Por qué razón? Y porque no puede haber tanta divisa como para tener el nivel de importaciones y poder cumplir con el resto de las obligaciones que nosotros tenemos como pagos o demás hierba que necesitan de esa divisa y que no vamos a contar con ella. Con lo cual, pretendía hacer una somera explicación respecto de lo que tomé, de lo que decía el propio jefe de gabinete, tratando de redondear una propuesta que entiendo es la que venimos defendiendo todos. Yo felicito al jefe de gabinete por su exposición, que me encantó, me pareció brillante, y nosotros aportando lo que podemos desde estas bancas para tratar de llevar una propuesta común que tenga un profundo contenido político en el marco de nuestro respeto hacia una propuesta política encabezada por Cristina Fernández de Kirchner. Gracias.